lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 8 minutos. Seguimos en el último tramo, la última hora de nuestro programa de noticias. A primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Tomamos contacto a esta hora con el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Franklin Galarza, que está conectado ya con nosotros de modo telemático. Señor alcalde, qué gusto, bienvenido. Muy buenos días, mi estimado Fabricio, un cordial saludo a usted, a todo el pueblo ecuatoriano. Es un gusto compartir esta entrevista. Gracias a usted, junto a Belkis Sánchez, vamos a generar este diálogo con el presidente de AME. Lo primero, ¿no? Le pregunto si el Estado ecuatoriano, el gobierno, está al día con las transferencias a los gobiernos municipales. Bueno, mi estimado Fabricio, después de importantes e intensas reuniones y mesas técnicas llevadas a cabo en los últimos meses del año pasado, pues debo señalar que efectivamente el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para ponerse al día con los municipios. Es así que hasta el mes de diciembre del año pasado, 31 de diciembre, recibimos los municipios por concepto de transferencias por devolución de IVA, 138 millones de dólares, empezando, claro, con los municipios más pequeños. Con los municipios grandes, siempre la negociación es un poco diferente a través de bonos. En lo que tiene que ver con la proforma presupuestaria, hemos recibido 1.607 millones de dólares por el concepto de la ley de equidad territorial. Y bueno, pues lo que más hemos exigido es que se pongan al día con el tema de las devoluciones del IVA y pues esos recortes del año 2020 y 2021 por efectos de la misma pandemia que heredó este gobierno del gobierno anterior. Hemos pedido en reuniones intensas con el mismo presidente de la República, señor ministro de Finanzas, a través del Comité Ejecutivo de AME, que busquemos mecanismos de compensación, y eso es lo que se ha hecho a través del BEDE. Pues saludamos que hace pocos días en la asamblea y en la sesión conmemorativa de AME, el señor presidente de la República se comprometió, y efectivamente es así como se ha instrumentado que el Banco de Desarrollo incremente los cupos de crédito, baje las tasas de interés por lo menos 2 puntos para los municipios y amplíe los plazos para municipalidades por concepto de la devolución del IVA. Bueno, de lo que tiene que ver a las resoluciones del SRI aprobadas hasta el 2 de julio, literalmente el gobierno nacional ha procedido a cancelar hasta el 31 de diciembre. Ahora, no quiere decir que ya está al día. ¿Por qué? Porque los rubros, ¿sí?, las cuentas que presentamos los municipios, que todavía no han sido aprobadas por resolución por el Servicio de Rentas Internas y por lo tanto por el Ministerio de Finanzas, no tenemos aún una cifra clara. Por eso yo saludo la predisposición, la apertura de la directora nacional del Servicio de Rentas Internas, con quien en nuestros próximos días vamos a empezar ya las mesas técnicas para poder conocer de cerca cuánto es el valor que nos están adeudando. Sin embargo, me atrevo a pensar que no llegará a 100 millones de dólares la deuda que mantienen por el concepto de IVA. Pero se han puesto de acuerdo, digamos, hay un rubro, un monto sobre el cual ya hay un acuerdo entre el gobierno y las municipalidades. El gobierno reconoce el monto que las municipalidades aducen, le debe justamente el Ministerio de Finanzas, alcalde. Bueno, hay otros rubros, pero por supuesto que sí. Por ejemplo, en lo que tiene que ver a los municipios amazónicos, por la Ley Especial de Circunscripción Territorial Amazónica, que es a través de la venta del petróleo que se vende a la China, a Tailandia, y que luego de ser recaudado a través del Banco Central, tiene que, como determina la ley, ser transferidos de manera inmediata a los GATS, y eso no ha sucedido. Ahí tenemos una deuda de alrededor de 165 millones de dólares que está pendiente, pero también tengo que reconocer que el año pasado hemos recibido alrededor de unos 50 millones
de dólares. También por el tema de la matriculación vehicular, las competencias de tránsito. El gobierno nacional nos está deudando, la Agencia Nacional de Tránsito, una suma aproximada a 111 millones de dólares. Y por el concepto de la ley 047, por el 5% de facturación en las provincias de Morona, Santiago, en las provincias de Azuay y Tungurahua, pues allí hay una cuenta pendiente de alrededor de 20 millones de dólares. Y es así que sumado a ese IVA, aún quedan cuentas por cobrar de parte del gobierno nacional, y esperamos que en estos días, a través de mesas técnicas al más alto nivel, se puedan llevar a cabo este sinceramiento, esta conciliación de cuentas para poder establecer un cronograma adecuado de pagos. A ver, solamente para precisar, para que me quede claro, todavía no hay un acuerdo sobre la deuda que el Ministerio de Finanzas tiene con las municipalidades. La deuda global me refiero, la deuda total. La deuda global de la que hemos venido reclamando durante todo el año anterior, hemos debatido largo, y es el tema central, los recortes, que representaban una cifra superior a 600 millones de dólares. Ese es un tema que el gobierno ha explicado, el ministro de Finanzas ha explicado que si no hubieron ingresos suficientes por el rubro petroleros o corrientes, es decir, por en materia de impuestos o por la venta y producción y venta de petróleo y de recursos naturales, pues el gobierno nacional tampoco puede pagar a los municipios. Ese es un debate que posiblemente termine en la Corte Constitucional, ante los tribunales de justicia, pero ya lo que sí nos hemos puesto de acuerdo, ya se ha cancelado una gran parte, ¿sí? Es decir, la ley de equidad territorial, que era uno de los rubros fuertes. Hoy el gobierno nos está pagando a partir del 15 del siguiente mes. Por ejemplo, ahora estamos recibiendo del mes de diciembre. El año anterior, hasta noviembre, hemos recibido 1.607 millones de dólares. Y pues ya esperamos que en este año las condiciones para el país mejoren, la recaudación tributaria mejore, la producción y venta de petróleo mejore, y de esa manera también puedan mejorar los ingresos para los municipios. Ya en materia de ejecución, alcalde, ¿qué balance se hace respecto de la ejecución presupuestaria en el último año? Y lo pregunto porque cuando se habla del tema de la deuda del gobierno nacional con los gobiernos seccionales y demás, también mucho se hace énfasis en cuanto a la calidad de la ejecución de los presupuestos. Bueno, tengo que señalar que el año anterior y el 2020 ha sido crucial, ha sido un tiempo muy complicado, muy difícil, y pues los municipios, los alcaldes, hemos tenido cuesta arriba la gestión, y le voy a decir por qué. Pues nosotros no tenemos la competencia en materia de salud, pero no podíamos ser indiferentes frente a lo que estaba viviendo el pueblo ecuatoriano. Y los escasos recursos que hemos tenido que destinar a lo que en este momento y en ese momento era prioritario, importante, urgente, y era cuidar la salud y la vida de nuestros ciudadanos. Y pues claro, las obras y los proyectos se hacen con recursos, y lo que ha faltado es recursos en las arcas municipales. Y por ello yo creo que la ejecución presupuestaria respecto de los presupuestos aprobados, ¿sí? En el año anterior no habrán llegado en términos muy generales a un 60% de ejecución. Pero ahí están las explicaciones. Sin embargo, yo soy optimista, pero también soy realista. Pienso que este es el año de las obras. Este es el año donde vamos a permitirnos recompensar lo que no se pudo ejecutar el año anterior, y por ello es importante mantener una línea directa con el mismo presidente de la República y con todos los ministros de Estado, porque para ejecutar las 14 competencias que tenemos como municipios, siempre vamos a demandar de informes, de aprobaciones, de requerimientos de alguna instancia del gobierno nacional, de una instancia de control. Estamos dialogando con el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME Franklin Galarza. Entremos justamente en el contexto de la emergencia sanitaria. 193 de 221 cantones del país han sido declarados en semáforo rojo, o están en semáforo rojo,
26 en semáforo amarillo, apenas 2 Chuchufindi y Sucumbíos en la provincia amazónica de Sucumbíos en semáforo verde. Estamos hablando de que el grueso de cantones de la República, 193, están en una situación de alerta. ¿Cómo desde la AME se está justamente manejando la situación de la emergencia sanitaria, señor alcalde? Fabricio, mire, creo que a todos nos cogió de sorpresa el día domingo en horas de la tarde. El COE Nacional resolvió un exhorto a todos los alcaldes para acogerse a la semaforización epidemiológica. En tanto y en cuanto yo recibí ese comunicado de mi director ejecutivo, dije, esto no puede simplemente pasarle a los alcaldes para que lo ejecuten. Pues aquí tenemos que comprender mejor el alcance de la resolución. Y es así que convoqué inmediatamente a una reunión este lunes 17 a las 8 de la mañana con la presencia de la ministra de Salud, la ministra de Educación, el director nacional del COE y el 90% de alcaldes estuvieron presentes, ¿sí? Donde pudimos escuchar, esta reunión duró 2 horas y al final, claro, entendimos que el tema de la semaforización, sí, es un exhorto, sí, pero tiene un propósito. 8 días de tomar decisiones un poco más drásticas, porque la curva de contagios se ha vuelto exponencial. Y lo que ha pedido la ministra es que apoyen para que se aplane un poco la curva. Es decir, de 8,000 contagios que sucedieron en el feriado de Navidad, subimos a 42,000 contagios. De 14% en diciembre de positividad, subimos en la segunda semana de enero al 53%. Es decir, por cada 2 ciudadanos que hacían las pruebas de COVID, 1 daba positivo. Entonces, esto se volvía complicado. Entonces, nos explicaron y comprendimos que el tema de la semaforización no se vería solamente por el tema del número de contagios, sino la tendencia, el comportamiento de la curva de estos contagios y de manera particular la capacidad de respuesta del sistema de salud de los hospitales de cada uno de los cantones. Y es por ello que el 95% de alcaldes y de COEs cantonales resolvieron acogiéndose a las recomendaciones del COE nacional. Y bueno, hoy, estimado Fabricio, hay una tarea adicional, que comprendamos como AME y como municipios que la política de vacunación que ha sido exitosa y que en este momento ya alrededor de 14 millones de ecuatorianos representan el 87%, están vacunados con primera dosis y 13 millones del 82% con segunda dosis, pues ese 17% o ese 12% que está, o 13% que está faltando, hay que identificar en qué partes del territorio ecuatoriano. Por ejemplo, Morona Santiago, somos la provincia que menos efectivos hemos sido en materia de vacunación. ¿Qué porcentaje tienen en Morona Santiago, señor alcalde? En Morona Santiago estamos alrededor del 72%. Pero hay que resaltar que hay cantones como Taisha, por ejemplo, como Tihuinza, que están en el orden del 15 al 20%, porque su población mayoritariamente, 90%, 95%, es población indígena, shuar, guachuar. Y yo respeto la cultura, la idiosincrasia, pero aquí es más allá de la cultura, la idiosincrasia, las libertades. Aquí es un tema, una política de salud, donde estamos preocupados los alcaldes, ¿sí? Porque al final del día nosotros estamos viendo lo que pasa en cada uno de nuestros territorios. Que las personas, Fabricio, que más se están contagiando y las que más están falleciendo por COVID son las personas que no se han vacunado. Por lo tanto, nuestros ojos, nuestra mirada en este momento está puesto no en los que ya se vacunaron, sino en los que no se vacunaron. ¿Y qué estamos haciendo entonces en el territorio? Estamos acompañando a la campaña de los distritos de salud para implementar vacunatorios, por ejemplo, en los terminales terrestres, en los lugares de mayor aglomeración y sobre todo en los lugares donde no se han vacunado. En el caso de Morona Santiago, y creo que es la Amazonía ecuatoriana, es donde están asentadas las poblaciones indígenas. Así que esta es una campaña con megáfono, a través de reuniones con los síndicos, los líderes, las autoridades de las comunidades. La tarea es vacunarlos. Y por ello yo felicito la decisión que tomó el COE Nacional, porque como ha dicho la ministra, si no colaboran ustedes, ¿qué va a pasar finalmente con el sistema de salud? Puede llegar a colapsar.
y van a terminar falleciendo personas no por COVID, sino aquellas personas que van a los hospitales para hacerse atender por otras enfermedades y que no encuentran cama. Entonces el sistema puede colapsar y la situación se ha puesto bastante crítica, donde demandamos de la colaboración de autoridades y de ciudadanos para sacar adelante al país. Y más allá de esta colaboración que tanto se demanda, ¿qué otras acciones se podrían implementar un poco para frenar el avance de los contagios? Bueno, hemos planteado sobre la mesa temas como, por ejemplo, las personas que reciben el bono de desarrollo humano, que van a cobrar el bono y que a lo mejor no están vacunados. Personas que van a las instituciones públicas, a los municipios, a todas las instituciones a realizar trámites y gestiones y que de pronto no están vacunados y que están arriesgando su salud y la de los servidores públicos, de los ciudadanos en general. Personas que van a tomar el bus y que de pronto no están vacunados y que tienen que presentar su carnet de vacunación para utilizar el sistema de transporte urbano. Bueno, para ello nosotros estamos en plena sintonía con este planteamiento del Ministerio de Salud, pero también hemos dicho con claridad que no nos tiren la pelotita, como se dice vulgarmente. No se trata de tirar la pelotita a un lado ni a otro, se trata de trabajar de manera conjunta, y por eso yo hice un llamado en esta reunión, que no es solamente un trabajo con el Ministerio de Salud, todas las carteras de Estado, el MIES, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Telecomunicaciones, todas las instituciones públicas deben trabajar en una campaña agresiva conjuntamente con los alcaldes del territorio para lograr cumplir esas metas, porque solo así es como podemos volver a esa nueva normalidad, a esa nueva realidad. Ahora bien, ¿cómo hacer para que coexistan las decisiones de los gobiernos locales, que obviamente cada municipalidad tiene su propia autonomía y daría la impresión que hay, por ejemplo, cantones colindantes que toman decisiones diferentes a las de los otros? Le pongo un ejemplo: Guayaquil, que tiene alrededor a San Borondón, a Durán, a Daule. Resulta que a veces Guayaquil toma decisiones sanitarias diferentes a las de Daule, a las de San Borondón y a las de Durán. Y eso pasa también en otros cantones. ¿Cómo manejar esta coordinación, este nivel de coordinación entre municipalidades, señor alcalde? Excelente punto de vista, porque ¿qué sucede con las personas que pues no le dan la debida importancia y que a lo mejor no se han vacunado, pero que están en el tema de la reactivación social y un poco en la reactivación turística, hablemos, ¿sí? Un cantón que se restringe, que se guarda, que toma medidas un poco drásticas, ¿sí? Y el cantón vecino a 5 kilómetros o a 20 kilómetros está más relajado. La gente opta por ir para allá y venir. Entonces, lo que está sucediendo con los niños, con los estudiantes, no han ido a clases. Pero ¿cómo es que la mitad de los niños de pronto ya están contagiados si no han ido a clases? Es que alguien lo está contagiando. Bueno, entonces como AME y como municipio reconocemos que somos autónomos, pero cuidar la salud y la vida de los ciudadanos es una tarea de todos. Por ello, yo sí creo que todos los municipios, todos los alcaldes y alcaldesas, todos los funcionarios públicos, ¿sí?, y los ciudadanos debemos comprender y reflexionar de qué lado queremos estar. Ser diferentes frente a esta realidad de los contagios que están en una curva exponencial, 42,000 contagios que ya vamos a ver, dicho sea de paso, Fabricio, el día de mañana, a las 2 de la tarde, vamos a tener una nueva reunión con el presidente del COE, la ministra de Salud y todas las autoridades del COE, con todos los alcaldes, antes de la plenaria, de la reunión del COE nacional, una hora antes, para que nos escuchen, para poder retroalimentar, porque esa es la forma de... ¿Qué van a plantear allí, alcalde? Perdón, ¿qué van a plantear puntualmente allí en esa reunión? Lo que vamos a plantear es, primero, hacer una evaluación de cómo nos ha ido, cómo ha reaccionado la ciudadanía y qué cosas han funcionado y de qué cosas de pronto no han funcionado. Yo creo que lo que hay que reforzar, que es un tema de cultura, de hábitos, de volver a usar permanentemente la mascarilla, del distanciamiento social, del tema del uso del gel antiséptico, pero de manera particular del tema de la vacunación.
Vamos a enfocarnos, con la experiencia de esta semana, lo que yo voy a plantear es enfocarnos en el territorio, ¿sí? Porque no es el mismo comportamiento de una ciudad de la costa con una ciudad de la Amazonía o de la Sierra Ecuatoriana, no es igual. Vamos a enfocarnos en función del mapeo, ¿sí? A poder enfocar o concentrar los esfuerzos para mejorar las cifras, buscar mecanismos de incentivos, buscar mecanismos de sensibilización, de comunicación adecuadas para poder llegar a la concientización de los ciudadanos, porque yo creo que la tarea es la inmunidad de rebaño o la inmunidad comunitaria. Y yo creo que estamos cerca, porque el hecho de que el Omicron no sea tan mortal o letal como las otras cepas no nos puede permitir a nosotros un comportamiento más relajado. Entonces, bueno, pues yo creo que la tarea es escuchar de lado y lado y juntos tomar las mejores decisiones. Correcto, alcalde. Le quiero agradecer por estos minutos para conocer lo que está ocurriendo en las municipalidades que terminan siendo parte de los niveles de gobierno más cercanos a los ciudadanos. Muy amable, alcalde Galarza. A usted, muchas gracias, mi estimado Fabricio. Un cordial saludo a todos. Un abrazo fraterno. Gracias, Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, hablando sobre la deuda que tiene el gobierno central con las municipalidades y también las cuestiones sanitarias, ¿no? Sobre el pago de la deuda que tiene el Ministerio de Finanzas con las municipalidades y estas mesas técnicas que se han instalado para buscar conciliar los cálculos que tiene justamente el municipalismo versus lo que señala que debe el gobierno a las municipalidades. Veamos qué pasa con esto. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.